La mejor política en la guerra es la de apoderarse de un estado intacto. Es mucho menos ventajoso arruinarlo. Vale más capturar al ejército enemigo que aniquilarlo. Tomar intacto un batallón, una compañía o un pelotón de 5 hombres que destruirlo. Porque conseguir 100 victorias en 100 batallas no representa la habilidad suprema. Lo que es de importancia suprema en la guerra es combatir la estrategia del enemigo. Después, lo mejor es desarticular sus alianzas. Si ello no es posible, lo mejor es atacar su ejército. La peor política es atacar las ciudades. Hazlo cuando no queda alternativa. En consecuencia, aquellos que son expertos en el arte de la guerra logran someter al enemigo sin dar batalla. Se apoderan de las ciudades sin asaltarlas. Y dan por tierra con sus gobernantes sin acudir a operaciones prolongadas. Estas palabras las decía el Chiqui Tapia en la concentración de Argentina-Colombia. Muy buenas a todos, oyentes y espectadores de Viejos Meados. Hoy estamos en una nueva entrega hablando de economía y política. El episodio de hoy, a prueba de balas. Hoy vamos a tener unos temas muy importantes de la semana, los cuales se pueden llegar a imaginar por el título. Vamos a empezar hablando de un señor rubio, vamos a terminar hablando de economía, vamos a hablar en el medio del tipo de cambio. Todo un poco, así es. Todo un poco. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, compañero, la verdad que con la semana que estamos teniendo estoy acelerado. El que no la está pasando del todo bien es la oreja de Donald Trump. A ese también le pasa algo acelerado por el costado. Sí. El día 13 de julio, en Blaster, Pensilvania, en un meeting político, en un acto político, nuestro oyente número 1, Donald Trump, recibió un atentado. Se efectuaron varios disparos dirigidos hacia él, fallaron, excepto uno que rozó el lóbulo de su oreja. Pero esto no implicó complicaciones ni consecuencias auditivas en Donald Trump. ¿Qué pasó? Bueno, la causa está titulada como terrorismo doméstico. Para vos que sos un viejo meado y te estás preguntando qué es terrorismo doméstico. ¿Qué es terrorismo doméstico? En mi época, pibe. terrorismo era mi época. En mi época los terroristas gritaban a la papá y ¡boom! Terrorismo doméstico es cuando hay un lobo solitario, es decir, una sola persona bajo causa y motus propio, sin influencia de dinero, sin influencia de un partido político, una agrupación, etcétera, etcétera, decide: yo voy a hacer este terrorismo, yo voy a matar a Donald Trump porque hoy me levanté cruzado. O sea, un tipo que le hicieron bullying en el secundario, un día estaba recontra mal en típico la de computadora, videíto, dijo: viene Donald Trump, es mi momento de brillar, El sueño americano. voy a probar mi puntería. Así es, así Thomas Kroc, quien era un joven de aproximadamente 22 años, residente de Pensilvania, efectuó estos disparos a Trump. Sí. Ahora bien, a partir de acá se viene lo interesante, porque no te venimos a contar, o sea, te venimos a contar qué pasó con este terrorismo doméstico, pero también te venimos a contar los pormenores, cosas que no te muestra ni Majul, ni Infobae, ni ningún otro youtuber. El muchacho taxi driver. Acá aparecen varias teorías conspiranoicas. Tenemos lo oficial, que fue un acto terrorista de un lobo solitario que decidió actuar por sí solo. Aparecen después las teorías: fue Biden, las teorías de fue Putin, y la de que dice mi compañero, la de bandera falsa, el autoatentado. ¿Qué es la bandera falsa? Es cuando vos decidís hacerte un autoatentado para embellecer tu imagen y obviamente, referido a Donald Trump, buscar más votos. Acá aparece la idea de por qué justo esa foto levantando el puño y la bandera norteamericana atrás y un poco más, faltaba un águila acá. Otro de los argumentos para esta idea de bandera falsa fue que no hubo heridos ni muertos. Esto se desmintió rápidamente porque lamentablemente hay 3 internados en urgencia, o sea, con un estado de gravedad, y un fallecido, quien es Cory Comperatore. Es alguien que estaba en la valla del lado de atrás, te vamos a estar mostrando las imágenes por acá, quien falleció, recibió un disparo de Thomas Cross. Pero esto fue desmentido porque, o sea, la idea de bandera falsa se desmiente rápidamente porque sí hubo heridos, sí hubo muertos, como te estamos contando.
Otro argumento, sin embargo, que levanta esta idea de bandera falsa es la que durante 2 minutos se le estuvo informando a la policía que había un tirador en un techo. El tirador, Thomas Crocs, estaba a unos 150 metros de Trump, es decir, el disparo fue a 150 metros, que es una distancia más o menos de 1,5 cuadras con un fusil de asalto AR, como es el que usó Thomas Crocs, se puede disparar a una figura, a un cuerpo. No te digo que le vas a acertar en la cabeza, pero se puede. Durante 2 minutos fueron las alarmas que los ciudadanos que estaban ahí en el acto decían, che, a la policía, hay un tipo ahí. Fue un policía a actuar, pero supuestamente a este policía, Thomas Crocs, lo apuntó con un arma mientras que con otro brazo efectuó los disparos. Al momento que efectuó los disparos, los francotiradores que estaban en la zona deciden abatirlo. Acá es mi pregunta, ¿no? Y lo que me genera cierta duda. ¿Por qué disparan ya una vez cometido el atentado, que es disparar a Donald Trump y a la gente que estaba atrás, y no cuando justamente te están informando, che, hay un tipo en la azotea, le está apuntando a un policía, tiene un fusil de asalto, o sea, directo a Trump? Y acá se empezaron a echar las culpas. El conflicto está entre la policía estatal de Pensilvania con el sheriff Slaughter y el servicio secreto o el servicio de inteligencia, las custodias básicamente de lo que refiere a estos actos públicos. Lo que dijo el servicio secreto es, che, nosotros teníamos que cuidar hasta 100 metros. A partir de 150 le corresponde a la policía estatal. El sheriff de Pensilvania, Michael Sloop, dijo que la culpa de esto, de que haya surgido el atentado, fue del servicio secreto de inteligencia, es decir, fue de culpa del FBI. A su vez, o sea, se empezaron a echar las culpas, ¿no? Lo real es que el servicio secreto se tiene que encargar de toda la seguridad el día que está el presidente. Claro. Por lo tanto, la culpa de echarle la culpa a la policía local se desarticula rápidamente. Más allá de las teorías conspiranoicas que podemos decir, che, fue bandera falsa, fue un atentado, la realidad es que Thomas Crocs efectuó el disparo, le dio a Trump y siguió efectuando disparos, y después francotiradores que estaban en la zona matan a Thomas Crocs. O sea, el disparador que justamente hizo el atentado está muerto, murió en el acto. Ahora, acá también aparece otra teoría conspiranoica, o algo que por lo menos a mí no me cierra. No estoy diciendo que el atentado sea falso, pero lo que no me cierra es que hubo un policía que recibió la orden de, che, anda a investigar el techo, porque se veía que Thomas Crocs estaba en posición de tiro. O sea, eso se denunció, está en los videos que te vamos a estar dejando por acá. Yeah, look, there he is. Because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people, criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than it happens. You went right on the roof. Un policía supuestamente quiso intervenir, pero Thomas Crocs lo apuntó con un arma y no pudo hacer nada. Mi pregunta es, ¿los francotiradores no ven esa situación? O sea, hay un tumulto de gente diciéndote... Claro, hay un montón de gente diciendo, che, miren allá, y los francotiradores, que supuestamente hay un francotirador y después un mirador, no ven esa situación. Son cosas que me quedan inconclusas. Lo cierto es que esta causa está siendo llevada adelante como terrorismo doméstico. Obviamente Trump dijo que era parte de sus ataques políticos, y acá metió en la bolsa el juicio que tiene por la falsificación de documentos que te mencionábamos en el capítulo 1. Y la de actriz. Y de actriz, o sea, se suman los ataques políticos. Bueno, se solidarizaron todos los partidos políticos. Un último dato que quiero dejar para no extender esta noticia es que vos te vayas de este video con la idea de quién es Thomas Crocs. Thomas Crocs, como te dijimos, es un joven. Era un joven que terminó el secundario hace muy poquito. Sus compañeros de clase dijeron, bueno, que era
un marginado, que le hacían bullying, que se vestía, Otaku. atento no, que se vestía con ropa de caza, de cacería, Ah, mirá. y que fue rechazado del club de tiro por mala puntería. Ah, bueno. No se equivocaba. No se equivocaba. Algo sabían los muchachos. A su vez, Por suerte. aparecieron los argumentos de, che, actuó porque obviamente es un anti-Trump. Claro. El padrón electoral lo tenía registrado a Thomas Crox como un militante republicano, como un votante republicano, o sea, partido de Trump. Pero en el 2021 el sistema federal de Estados Unidos encontró que Thomas Crox había donado $15 a una causa, a un movimiento progresista en Estados Unidos, más asociado a movimientos demócratas que republicanos. Digamos Entonces, que tenía ahí Thomas Crox una mente compleja. ¿No? sería un larretista. Claro, una revista o una persona con una mentalidad bastante compleja, como Sí, digamos, sí. ¿no? Que un día Yo creo que esto último es lo que por ahí prende más al argumento de que realmente fue un lobo solitario. la gran razón del dudar del atentado es lo cerca que estuvo de ser realidad. Así es. Entonces uno lo verlo tan cerca y que no lo fue, está muy tentado a decir esto es muy raro, ¿cuáles son las posibilidades de que pase esto? Y bueno, queda en cada uno. Lo que generó esta noticia en el plano internacional son las comparaciones y obviamente los partidos tanto de derecha como de izquierda apoderándose de las teorías conspiranoicas y bueno, todo lo que es la opinología política. Sí. Mucha gente lo comparó con el atentado de Bolsonaro, diciendo que eran falsos o miren la izquierda violenta. Que aparte fue en época electoral de Bolsonaro Claro. también. A mi criterio, el atentado de Bolsonaro con el Trump no tiene mucha comparación. Porque el de Bolsonaro, bueno, primero que lograron daños en Bolsonaro, o sea, Sí, real, estuvo internado. claro, perdió mucha sangre, casi se muere desangrado, o sea, fue una situación mucho más grave y mucho más sangrienta. A su vez se dieron en un contexto, no voy a decir que en Estados Unidos es una sociedad pacífica, ¿no? Porque está involucrado en dos guerras apoyando de manera económica tanto a Israel como a Ucrania, pero no se da en un contexto tan violento como que se dio en Brasil en el 2023. Recordemos que en marzo de ese año en Brasil habían muerto los concejales del PSOL asesinados, o sea, era un contexto bastante no, sino mucho más violento que el que se dio en la situación esta de Pensilvania con Trump. Aparte, lo esporádico del ataque a Bolsonaro fue más extraño que esta cosa más medida de este chico Crox. Porque Bolsonaro, si no entiendo mal, en una multitud alguien vino, tac, tac, tac. De hecho, Adelito de Oliveira, quien es el que ejecuta las apuñaladas a Bolsonaro, es un hombre de 40 años que ya había estado denunciado, ¿no? Y detenido por situaciones de agresión en el 2013. Y a su vez, cuando hacen la investigación de ciberpatrullaje, encuentran que era el típico agitador que nos encontramos en las redes. Claro. Cosa que no pasa con Thomas Crox, quien es el que dispara en Pensilvania. Es un chabón totalmente anónimo al mundo político. Ambiguo, digamos. Así es. Para mí tiene mucho más comparación el atentado de Trump con el atentado que recibió nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, No lo es. ex vicepresidenta, donde hay un intento de atentado que falla. Claro. A diferencia con el de Trump, por ahora vemos que en el de Cristina sí había una organización que era Revolución Federal atrás, ¿no? Como, bueno, agitando, había ya todo un plan. Yo siento que Thomas Crox fue como, bueno, lo hago porque está en mi ciudad y ya tengo, fue, algo que tengo que ya hacer fue. con mi vida. Claro, pero para mí son tres escenarios totalmente diferentes por ahora. Chiste muy negro, pero yo me imagino a Tomás diciendo voy a mostrarle a los chicos de la casa que mi puntería no es tan mala. ¡Ping! Cuatro de 5, impresionante. Pero fallaste en el último. ¿Usted cree? Reservado para el director Skinner. La concha de... Claro, y después te fusilan de todos lados, tipo. ¡Ching! Pero bueno. El que parece que no está acertando mucho con la puntería tampoco es nuestro ministro de Economía, ¿no? El tema de la semana que es el dólar blue, el tipo de cambio. ¿Qué pasó? El dólar blue subió a 1500 y amenazaba con subir a más. Y el gobierno, atendiendo a esta situación, lo que hizo
tomó unas medidas, las cuales vamos a explicar ahora, y el dólar blue hace un par de días que está en 1200, 1350, está en un rango mucho más bajo. ¿Qué fue lo que pasó para que esto baje de esta manera? El mercado se anticipó en parte en lo que pasó, pero lo importante que hay que entender acá son las medidas que anunció el mismo Caputo, que vas a tomar. Eso es lo más importante de entender de por qué esta nueva política monetaria, la cual va a ser una política monetaria de intervención en el tipo de cambio. Pará. Vos me estás diciendo que estamos frente a un estado keynesiano, proteccionista. Todo dentro del Estado, nada fuera de él, diría Milei. Miralo. Lo que hay que entender de esta nueva política monetaria de intervención, ya fuera de bromas, es la intención del gobierno. La intención del gobierno, ¿cuál es? Que el tipo de cambio, primero, no se dispare, y segundo, que la brecha entre el oficial y el blue sea menor. ¿Por qué? Que no se dispare, la intención es pura y exclusivamente para evitar la inercia inflacionaria que puede causar eso. Que si vos tenés un tipo de cambio que se dispara, todos los bienes que se importan disparan sus precios, y si son insumos o bienes de capital, hacen que lo que vos termines pagando también aumente de precio y causa una inercia en la inflación. Primero, eso ya se lo quieren sacar de encima. Y segundo, quieren que la brecha entre el oficial y el blue no sea muy grande para evitar que las reservas sigan cayendo, porque si vos tenés una brecha muy grande entre el oficial y el blue, el exportador puede especular diciendo, che, dentro de nada vas a tener que devaluar. Sí, es la misma especulación de siempre. Che, te meto todo en silo bolsas. Vas a tener que devaluar porque mirá, tenés una brecha de 50%, entonces no, es insostenible esto. En cambio, si la brecha es de 5 15%, ¿qué vas a decir? No, bueno, me guardo, y por tan poco la verdad que no te conviene. Incluso puedes ir bajando la brecha, que vas a esperar a que siga 5, te conviene Claro. liquidar en 15 y ya está. Y olvídate de que siga achicándose la brecha de los tipos de cambio. ¿Qué están haciendo para que el dólar pase de 1500 a 1250? La medida es esta. Yo exporto soja. El gobierno recibe los dólares del exterior y para pagarme a mí, que soy el exportador, emite pesos. El gobierno ve acá el problema, en la parte donde se emite pesos para pagarle al tipo que exportó y le dieron dólares, porque no le pueden dar los dólares al tipo que exportó, le dan pesos porque es la moneda local. ¿Cómo resuelven este problema? ¿Y por qué lo quieren resolver? Primero, para no emitir pesos, te dan la inflación de vuelta. ¿Cómo hacen para esterilizar esta emisión? El dólar que se pagó a precio de oficial, para el gobierno que lo recibió a precio del oficial, agarran una parte, la venden al precio del contado con liquidación, el cual es mayor, y termina siendo igual que si hubieran tenido la totalidad del precio en blue. Sí. Reciben la misma cantidad de pesos que la que emitieron, se cancela como si fuera matemática menos más, Sí. y les queda un restito de dólares, que es menor que lo que hubieran recibido si no hubieran hecho toda esa tramoya, pero se ahorran la parte de la emisión. No hay emisión de pesos, queda esterilizada. Sí, hay que ver si al final de toda esa cuenta, que básicamente es una bicicleta financiera, hay que ver si el campo o el sector exportador está contento con el número, el monto que recibe. Porque la especulación sigue, o sea, por más que vos me termines dando plata de tu bolsillo, del bolsillo del FMI o de que acabas de imprimir, yo quiero la plata y quiero la plata que me corresponde, ¿no? En una lógica totalmente... Y el gobierno al aumentar, porque vos decís, ¿qué tiene que ver esto? El gobierno al mismo tiempo que esteriliza los pesos, al estar vendiendo sus dólares, aumenta la oferta de dólares en el mercado. Al aumentar la oferta de dólares en el mercado, baja el precio de los dólares baja el precio de los dólares. ¿Qué pasa? Yo dije que se quedaban con un resto de lo que pero es menor que lo que les ingresaba de antes. O sea, visto como lo quieras ver, se están utilizando reservas para bajar el tipo de cambio. Simple y sencillamente se está haciendo una política de utilización de reservas para bajar el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema con esto? Que Argentina no tiene reservas para tirar al techo. Y vos dependés de que el dólar te baje lo que vos esperás que baje, que los exportadores exporten como vos querés que exporten, y que pasen muchas cosas, como por ejemplo que no bajen los bonos, que el riesgo país no suba, un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la capacidad de pago del país, para que todo ese círculo te salga bien. Si no, lo que vas a terminar teniendo es una reserva más baja, un tipo de cambio que se te disparó nada más que más tarde, y un montón de chabones que no exportaron cuando vos querías que exporten. O sea, una situación muy delicada que si no te sale como vos querés, es como tirar picarla en un penal. La picaste y entró, Claro. la picaste y pegó en el palo, te putea al primero al último hincha.
Aparte, es una especulación tanto en el resultado como en el procedimiento. O sea, si en el medio te surgió una sequía, está bien que uno no va a hacer políticas públicas pensando en la sequía, pero digo, no es una política para resolver el tema de cómo se pagan las exportaciones o cómo se venden las exportaciones. Otros sucesos que no dejan de sorprender si estamos bajo un gobierno kirchnerista, macrista o liberal son los dichos de nuestra querida amiga Pato Bullrich. Que bueno, como pasó por todos lados, tampoco. Claro. ¿Qué dijo Pato Bullrich? Dijo que la Libertad Avanza ya había absorbido al PRO. ¿Qué significa esto? Significa que, según Pato Bullrich, el PRO ya responde a la Libertad Avanza y no es un partido de esta oposición dialoguista, sino que ya forma parte del oficialismo. Claro. Hasta ahí, bueno, ¿qué nos estás contando? No nos caemos de culo a nadie. Digamos. Claro. ¿Cuál es el problema? Que el sector que le responde a Mauricio Macri, a.k.a. Don Gato, dijo, che, no. Esto Yo soy de Macri. Claro, yo soy de Macri. Nosotros somos una oposición, si bien dialoguista, buenuda, somos oposición. Somos republicanos nosotros. Y acá Pato Bullrich no se quedó callada y salió con los tapones de punta a comparar el periodo Mauricio Macri, y Javier Milei. Dijo que, si bien eran dos gobiernos de expresiones liberales, anti-Cucas, anti-Casta, etcétera, Milei no titubeaba, no pedía tantos consejos e iba a fondo. Le dijo a Mauricio... Le dijo tibio. Faltó. Lo corrió por tibio a M&M. Le faltaron huevos. Acá aparece esta discusión si el PRO es macrista o ya liberal, ni siquiera bullrichista, ya liberal. Y añadió que ella va a acompañar en las elecciones legislativas 2025 a la Libertad Avanza. O sea que los 6 millones de votos que habían votado a ella, ahora supuestamente se tienen que incorporar a la Libertad Avanza. Y acá es el entramado político que tanto nos gusta a nosotros dos de pensar, bueno, Juntos por el Cambio ya lo damos por muerto. Y ya está medio muerto. Los radicales sobrevivieron para ver morir a Juntos por el Cambio. La verdad que nadie se lo hubiera esperado. Nadie se hubiera esperado. Y acá aparece también la UCR. ¿Se van a presentar solos? Ya ha hecho un viejo totalmente decrépito la UCR, pero vivo. Bueno, pero figuras ahí que están resonando más que nunca como Lustó. Aparece ahora Carrió de vuelta. Sí. Larreta. Sí. Desde el espacio. Es lo que la gente pide, un buen pelado tibio. Una buena Un bicicleta. buen pelado a 35 grados, ni más ni menos. Hay que ver cómo se reconfigura. Bueno, el PRO, para mí lo que va a pasar con el PRO es que van a responder. O sea, el PRO, la identidad PRO se va a quedar con Mauricio Macri, pero mucho más, con menos poder, menos responsabilidad, menos inclusive imposición a los demás partidos de Juntos por el Cambio, porque van a quedar reducidos. Y una Pato Bullrich por ahí pensando en un puesto en el Senado o en una banca de diputados. No sé ahí cómo se reconfigura después el Ministerio de Seguridad. O sea, digamos, la verdad da para pensar dónde quedará paradita Pato Bullrich, que es la última figurita que le faltaba a la Libertad Avanza, digamos. Y lo único que le falta es jugar con Nico del Caño, pero nada queda descartado del futuro. Ahí con 70 años, no, ya tiene 70 años. Bueno, mucho tiempo no le queda para tener tantos partidos, pero bueno. Nunca digan. Pasando a otros temas de economía en este caso, vamos a hablar de un informe del FMI porque cambió sus perspectivas de crecimiento en la región en general y más específico de Argentina, que es lo que nos interesa. El dato más importante es que cambió su perspectiva con respecto a la recesión que estamos teniendo. Su perspectiva de recesión en abril de este año era de 2,8 y la actual es de 3,5. O sea, prevé que nuestra economía va a decrecer en total un 3,5%, que para una economía en desarrollo sepan que es bastante. Por lo general es lo que puede llegar a crecer una economía en desarrollo, o sea que ya es poco. Claro. Incluso imagínate decrecer eso. Bueno, sin embargo, se parece que son optimistas con respecto al año que viene y esperan que el año que viene crezcamos un 5%. Más o menos empataríamos la recesión del año pasado y de este recién, si el año que viene se genera esta supuesta... Sería, o sea, ahí sí el FMI está
viendo que hay una teoría de la B. Sí, un poquito más atrasada, porque lo que se suponía en la teoría de la B era caemos 4 meses y ya arrancamos a crecer, Sí. o caemos 6 meses y ya arrancamos a crecer, por más que sea un poquitito. Tipo, acá es muy brusco y empezamos a crecer un poquito, y ahora fue como caímos, nos mantenemos cayendo y recién ahí empezamos a crecer de a poco. Un 5% que se prevé que vamos a crecer, porque como mismo cambiaron sus perspectivas del mes pasado, de hace 2 meses a en diciembre te pueden decir que el año que viene vamos a crecer un 8, o que vamos a crecer un 3, o que vamos a decrecer un 1% el año que viene, ¿no? Eso se va a ir viendo, pero vale decirse que tienen perspectivas optimistas con respecto al futuro de Argentina. Ven bien el ajuste fiscal de Milei, ven bien cómo se está estabilizando la inflación. Sí le marcan que les parecería necesario mejorar la calidad del ajuste, y esto tiene que ver con las partidas sociales, Claro, tiene que ver con... o sea, no ajustar más a eso, sino al contrario, decir, che, ajustá, pero que el pueblo pueda llegar a un consumo básico. Porque eso también en un punto te hace caer la recaudación, Claro. que la gente consuma menos, también gastar menos en obra Sí, que pública. pague menos impuestos también. De todo tipo, porque si vos recortás pero también cae la economía, se consume menos, vos recaudás menos de lo que se consume, de lo que se paga en general. Esos son lo que prevé el FMI de nuestra economía, básicamente. buitres. Una cosa que también está previendo Javier Milei es cómo van a ser nuestros clubes de fútbol a partir de ahora y todas nuestras asociaciones deportivas. Si vos no sos un deportista o tampoco sos amante de ningún tipo de deporte, Juego los que juegan al fútbol son todos villeros. si vos sos esa clase de gente, bueno, dudo que estés en este canal, pero hoy en día las asociaciones deportivas, obviamente el fútbol es lo que más renombre tiene y revuelo tuvo en esta noticia, pero todas las asociaciones deportivas tienen dos tipos de manejo. Uno más referido a una sociedad anónima, pero más entendido como una cuestión de sociedad privada, como es el caso de River, con la compra del supermercado Chango Más, pero son esta idea de acciones. De hecho, es Monumental más a partir de la compra de acciones. O casos como Boca, que es justamente más un club, o mismo el club de barrio que tenés a la vuelta de tu casa, que van los chicos a jugar y es más recreación. Sociedad sin fines de lucro son los clubes como... Claro, a partir de ahora, o sea, ahora, esto es ahora. Claro. ¿Qué pasa con el nuevo decreto número 70 de Javier Milei en su artículo 346 y 347? Declara que debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles a esas asociaciones anónimas. Básicamente declara que todos los clubes tienen que introducir este sistema de acciones. Es decir, que el socio, obviamente, vos, Cachito, que hace 70 años sos socio de River, no va dedicado a vos, excepto que tengas, no sé, $2 millones abajo del colchón, sino justamente al socio que es Galperín y puede de repente comprar medio Independiente o medio Racing. Claro. Y es ese avance. Es un avance totalmente igual al de la Liga Española. De hecho, Javier Tebas, quien es el presidente de la Liga Española, se reunió con Sturzenegger esta semana para diagramar este concepto, dejando al lado otras opciones de sociedades privadas mixtas como la de Verón. Esto es una idea bien macrista de privatizar el fútbol, ¿no? Es el título amarillista, pero básicamente es privatizar toda asociación civil deportiva, como comentaba Lolo, que es el título. Además de este artículo que se intentaba proponer, también Milei mostró su apoyo con unos tweets intentando fogonear un poco el tema para que sea de Vox Populi y que todos digan: yo quiero que mi club sea como el PSG, quiero que sea como el City, que Claro. un jeque, taca, y que Boca gane la séptima. ¿Pero por qué tuiteó eso? Es la gran pregunta. Bueno, porque la AFA salió con los tapones de punta. Gestión Chiquitapia, Chiquimafia, salió a decir: estamos totalmente en contra de esta medida, apoyamos a los clubes de barrio, apoyamos a los clubes sociales y apoyamos obviamente a todas las actividades sociales. Hay muchas actividades sociales que no dejan plata en los clubes, pero ayudan. De repente que haya... El club de Tejo, de los Claro, viejos. en San Lorenzo, sí, no va a mantener el salario del DT de San Lorenzo. No, pero es una función social que cumple el club. Claro. Además de entrenar pibes de inferiores de distintos tipos que no
muchas veces no pueden llegar a dejar dinero, pero que son una función que cumple el club. Y de hecho hubo un tweet respuesta al tweet de Javier Milei. El tweet que estamos hablando es el que te vamos a dejar en pantalla. Son los 11 jugadores de la selección que salieron campeón del mundo y sus respectivos clubes actuales. Obviamente Manchester City, United, el PSG, etcétera, etcétera. No hay esta idea de, ¿por qué la AFA está en contra de esto pero tiene a sus 11 jugadores? Bueno, el tweet respuesta, y lo que sí hay que marcarle a Javier, es de dónde salieron esos pibes. Esto es típico del liberalismo, ver cómo están las cosas ahora y no cómo llegaron a ser como están ahora. Ver cómo Alemania pide libre comercio hoy en día cuando tiene una industria potentísima y no ver cómo llegó a tener esa industria potentísima. Esto es lo mismo, ver a dónde llegaron los jugadores y decir, juegan en la liga inglesa, las sociedades anónimas, hay que tener sociedades anónimas. No, pero se crearon acá. Y de hecho, pensar, ¿no?, qué hubiera pasado sin el Diego, sin un club de barrio, no sé, y así los ejemplos son innumerables. Pero incluso sacando que quizás con sociedades anónimas multimillonarias, supongamos que una de las grandes ideas de los accionistas fuera poner plata para que se entrene a chicos de distintas edades y que les parecería una idea fantabulosa y que pondrían la plata ahí. La realidad es que, si bien funcionó en muchos clubes esta idea de las sociedades anónimas, cuando hay mucha plata y hay éxitos y hay triunfo y se venden un montón de remeras como en el PSG y un montón de merchandising, en clubes que cumplen una función de barrio, de un montón de otras cuestiones, muy probablemente los accionistas decidan concentrar toda la actividad en un club en lo que más plata deje para ese club, que quizás a la gente que hace esa actividad le venga bien, pero que van a dejar de lado un montón de otras actividades que, si bien no hacen multimillonario el dueño del club, cumplen una función de cuidado de los chicos, a veces alimentación, de sacar de la calle a chicos que están en distintos tipos de situaciones. Sí, la parte más pedagógica de los clubes, sobre todo apuntado a chicos, ¿no? También la concentración geográfica de los clubes va a pasar. ¿Quién va a querer meter un club en medio de Tierra del Fuego? O incentivar handball en medio de la Pampa. Y también pensar, o sea, ya acá nos estamos saliendo, ¿no?, y metiendo por ahí en la parte más metafórica del asunto o filosófica, que en el deporte, bueno, en el fútbol, la plata no es todo, sino, digamos, la Liga Árabe sería la número 1, o Miami ganaría, no sé, la Champions. Digo, si bien es importante tener buenos jugadores en tu plantel y todos queremos tener a Messi, todos queremos tener bueno, Neymar ya estamos viejitos, ¿no? Pero se entiende. También, ojo con que nos quieran vender esta idea de, bueno, sí, es la salvación del fútbol. Yo creo que es importante entender una cosa, y es, vos, hincha de cualquier club que te imagines, pensá por un segundo, primero, si tu club es los títulos que tiene, o si además eso vos practicaste alguna vez handball, básquet, fútbol de alguna categoría que no sea profesional en un club, y que eso forma parte más grande de lo que es tu club, que quizás hasta su Libertadores. ¿Vos te hiciste hincha de tu club porque tiene 7 Libertadores, 5 o 4? ¿O porque está en tu barrio y tenés un amigo que iba a jugar ahí? ¿O porque vos fuiste a jugar al básquet? Etcétera, etcétera, sí, etcétera. O mismo tradición familiar de... ¿O cómo creen que se hicieron hinchas los primeros hinchas de los clubes? ¿Porque tenían 7 Libertadores en Boca? No, estaba en la Boca, la gente se juntaba a jugar al fútbol, a practicar distintos deportes, iban a la cancha porque les daba el bolsillo y podían, y se generaban hinchas. Y después comparen esa imagen de barrio, de gente que se juntaba ahí y participaba de muchas actividades en conjunto, con el hincha de Manchester City, que tiene 2 años de ser hincha, que lo ves hinchar y te da vergüenza, y que no debe conocer el club. Y obviamente la AFA, como te mencionábamos, no solo hizo estos tweets, sino que presentó recursos judiciales y de amparo. A su vez, la delegación de Scioli hoy 16 de julio se juntó y defendió, ¿no?, y mostró los argumentos, y la justicia hasta ahora parece seguir avalando este DNU y por ahora no lo bajó, no hubo ningún fallo que dé de baja este decreto. Es importante que hablemos de estos temas porque parecería que hay solo una voz, y es importante que te aparte, gusten o no las sociedades anónimas. Somos bicampeones de América. Es un tema que nos interesa, y además es importante que te gusten o no las sociedades anónimas, por lo menos te informes de distintas fuentes y que tengas una opinión formada. Hemos llegado al final de este resumen. Recordá que es un resumen semanal que te muestra las noticias más importantes para que vos salgas a otra semana bien informado.
Si querés enterarte de noticias no tan trascendentes, pero que pasaron la semana, seguinos en nuestro canal de Instagram y TikTok, que te lo vamos a estar dejando acá. Recordad también que somos una sociedad anónima, pero de bajos recursos, así que también te vamos a estar dejando el link de Cafecito por acá, si nos querés donar. Ultracapitalistas, pero sin medios, así que dejen una contribución, y si no vamos a tener que llamar a Chiquitapia. Esperemos que no tengamos que llegar a esa instancia. Saludos a todos, les mandamos un beso y que tengan buena semana. Bang Bang está liquidado.